Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer otro análisis narrativo, ¿vale? En esta ocasión lo que vamos a hacer es un análisis en el que vamos a comparar los aspectos narrativos de tres pedazos de videojuegos, que son The Witcher 3, Dragon Age Inquisition y Skyrim, ¿vale? Perdonad mi pronunciación del inglés, no es lo mío, así que la liaré un poquito y con el nombre de los personajes, a Geralt yo lo leí como Geralt cuando leí los libros, así que si se me escapa algún Geralt, que nadie me crucifique por ello, ¿vale? ¿En qué consiste lo que vamos a hacer hoy? Vamos a comparar diferentes aspectos que constituyen la historia que nos cuentan los videojuegos, ¿vale? No voy a comparar aspectos técnicos porque yo de eso no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, la narrativa es lo mío, es a lo que me dedico. Así que vamos con ello. Tampoco voy a explicar mucho más porque no hay mucho que explicar, no es que sea muy complicado lo que vamos a hacer. Bien, el primer aspecto que quiero comparar es la historia principal, ¿vale? Estos tres juegos son juegos de fantasía medieval, ¿vale? Se encuadran dentro del mismo género. Entonces, dentro de la fantasía medieval hay un arquetipo muy extendido que para algunos incluso lo consideran obligatorio, consideran que es la forma de escribir fantasía medieval. No es mi caso, como veréis luego. Pero este arquetipo es el de el camino del héroe. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gente considera, hay mucha gente dentro del mundillo que cree que las historias de fantasía deben contar una historia en la que el personaje o personajes principales empiezan siendo un don nadie y acaban convirtiéndose en el héroe de la historia, en el héroe que necesitaba ese momento, ¿vale? Esto es lo que hacen en Dragon Age Inquisition y en Skyrim. ¿Cuál es la ventaja de esto al hacer un videojuego? Joder, que es perfecto para hacer un RPG, ¿no? En el que tú tienes un personaje que empieza de cero y va evolucionando y lo vas mejorando sus características como quieres, ¿no? Entonces es normal, no critico que hagan el camino del héroe en videojuegos, ¿vale? Pero sí que es cierto que Skyrim y Dragon Age Inquisition lo explotan demasiado, hasta el punto de que sus personajes principales ni siquiera tienen nombre, ¿no? Tenemos al Dovahkiin en Skyrim y a la Inquisidora en Dragon Age Inquisition. Me referiré siempre en femenino en Dragon Age Inquisition porque yo lo jugué con un personaje femenino, ¿vale? Lo jugué con una Qunari además, así que mi historia tal vez difiera un poco de la vuestra. Pero bueno, al final lo que tenemos en Skyrim es un personaje que al principio va a ser juzgado y ahorcado, pero no lo hace. No sé si era ahorcado, no me acuerdo cómo lo iban a ejecutar, pero bueno, lo iban a ejecutar. Y bueno, se salva de ahí, pasan una serie de cosas, va creciendo hasta convertirse en el puto amo. Y en Dragon Age Inquisition tenemos una situación similar en donde mi personaje era una mercenaria que estaba trabajando, ofreciendo protección a la líder espiritual de ese mundo de Dragon Age Inquisition. Y bueno, pues también pasan una serie de cosas. Y bueno, ya está ahí y acaba convirtiéndose en el personaje heroico al que todos tienen que seguir, ¿no? Mientras que en The Witcher 3 tenemos una historia completamente diferente. The Witcher 3 no es el camino del héroe. The Witcher 3 lo que hace es otro arquetipo, que también es verdad que incluso a veces es complementario del anterior en muchas historias, pero con bastantes diferencias, ¿no? Aquí lo que se hace es una historia de búsqueda. Aquí ya te encuentras con Geralt, que es ya un brujo muy reconocido, ya es un personaje muy, muy potente. Y él lo que tiene que hacer, de lo que trata la historia principal, es de encontrar a Ciri. ¿Qué Ciri? Ciri sí es el arquetipo del camino del héroe, ¿vale? Ciri sí es un personaje que empieza siendo nada y luego pues es la elegida porque tienes la hija de la sangre, no sé qué, no sé cuál. De la antigua sangre, perdón. Todo lo que estoy contando no son spoilers, ¿vale? O sea, son generalidades, no voy a entrar en detalles. Los que hayáis jugado el juego lo entenderéis perfectamente. Y en The Witcher 3, además, en esto ni siquiera se entra tan a saco, ¿no? Si no has leído los libros, yo no sé qué pozo te deja la historia de The Witcher 3 en videojuegos sin haber leído los libros. No lo tengo claro, eso no lo puedo valorar porque, claro, yo no puedo desleer los libros. Entonces, no hay manera de que yo me haga a esa idea, así que yo lo voy a juzgar como tal. También otra cosa que os quería decir es que yo voy a juzgar los juegos con las expansiones, ¿vale?
Porque Dragon Age Inquisition y The Witcher 3 los jugué directamente con expansiones. Y Skyrim sí que la primera run hace 10 años me la hice a pelo, pero esta última vez, que me la he jugado el año pasado, lo he hecho con las expansiones, así que lo voy a juzgar en conjunto, sin entrar, ya os digo, en detalles ni demás. Bien, dicho esto, tenemos Skyrim. Vamos a ser honestos, la historia principal de Skyrim es una historia más dentro del juego, no le importa a nadie. Te acabas la historia principal y la sensación es como cuando te acabas unas secundarias, quitando un par de cosas, que sí, que está muy bien, pero no es una historia principal que le dé una entidad al juego. Skyrim no está donde está por su historia principal, ¿vale? No tiene nada que ver. En segundo lugar, voy a poner Dragon Age Inquisition, porque aunque aquí la historia principal sí que tiene mucho más peso, desde luego la carga narrativa de la serie no está aquí. Y luego, pues al final es una historia que a mí ya me la han contado un montón de veces. Bien. Y en primer lugar voy a poner a The Witcher por originalidad, por contarme una historia distinta y por darle mucho más valor a la historia. Quiero decir, las horas de juego de la historia principal de The Witcher son una barbaridad. Posiblemente The Witcher 3 en horas de juego de historia sea ya la mitad que un juego como Dragon Age Inquisition que te juegues por completo, quiero decir, haciendo secundarias y demás, pasando de la historia principal. O sea, es una barbaridad la importancia que tiene la historia principal en The Witcher 3 y las aristas que va tomando y todas las cosas diferentes que tienes que ir haciendo dentro de la historia principal, ¿vale? Entonces, para mí, por mucha diferencia, The Witcher 3 ocupa el primer lugar en este aspecto. Bien, segundo aspecto, los personajes. ¿Qué pasa con los personajes? La construcción de personajes es muy complicada en un videojuego, porque la construcción de personajes requiere tiempo. Entonces, normalmente en un videojuego no tienes tiempo para construir personajes más allá del principal. Y ni en eso se preocupan Skyrim y Dragon Age Inquisition, ¿vale? El personaje principal de Skyrim es el Dovahkiin, no tiene personalidad. Es que yo entiendo que lo hagan así porque al final tú tomas decisiones y tú vas haciendo las cosas y tal, y para que te sientas tú más identificado con el personaje, ¿vale? Y eso está muy bien. Ahora bien, como construcción de personaje, eso no tiene ningún trabajo. Y en Dragon Age Inquisition pasa algo muy similar. Es exactamente el mismo concepto. Tú tomas las decisiones, el personaje es la inquisidora, no tiene una personalidad propia, sino lo que tú vayas haciendo. The Witcher 3, el personaje principal, obviamente tiene ya unas características heredadas de la obra literaria, ¿no? Pero aquí no estamos hablando solo de personaje principal, sino de personajes en general. Y los personajes son la característica distintiva de la saga Dragon Age por mucho. Esto es indudable, ¿vale? ¿Por qué Dragon Age aquí? Las horas que dedica Dragon Age en el videojuego a construir sus personajes son, aparte de que son como experiencia jugable, son una maravilla, o a mí por lo menos, claro, a mí me gustan mucho las narrativas, entonces a mí una de las partes que más me gusta de este juego es la de estar en el campamento hablando con mi grupo, ¿no? Y hay personajes como Sera, por ejemplo, que son maravillosos. Entonces, es como la seña de identidad de esta saga y está hecho con mucho cariño. Está claro que cuando concibieron estos juegos, los concibieron de forma que los personajes iban a tener una importancia muy grande y lo consiguieron, lo hicieron bien, supieron cómo trasladarlo, cómo hacerte empatizar con los personajes a través del videojuego de forma que quisieras saber más de ellos y que quisieras realizar tus acciones dentro del gameplay de forma que a tus personajes favoritos les pareciera bien. Es muy interesante lo que consiguieron y hay una construcción muy buena y unas historias muy buenas. Entonces yo creo que aquí me extrañaría que alguien tenga dudas de que los mejores personajes son los de Dragon Age Inquisition, ¿vale? En segundo lugar está The Witcher. Aquí hacen trampas. Al final los personajes de The Witcher no son los personajes que crea el videojuego, son personajes que ya conocías, son personajes que ya están creados. Se les trata más o menos bien. Hay cosas que no me gustan. Hay un personaje en una de las expansiones al que deciden resucitar. Eso a mí me molesta muchísimo cuando hay un personaje que ya ha tenido su historia, no dentro de este juego, ¿vale? Ni siquiera es spoiler de este juego, pero ese personaje ya tenía su propia historia y aquí pues te la resucitan por la cara. Eso no me parece un error.
pero aún así los personajes de The Witcher 3 tienen mucho más trasfondo que los personajes de Skyrim, que tiene también buenos personajes, pero que no están al nivel. No están al nivel, ¿vale? Que estar el tercero en esta clasificación no es como que sea malo, ¿vale? O sea, los 3 juegos que están aquí son muy buenos en todos los aspectos que estamos analizando, ¿vale? Solo que hay diferencias entre ellos y unos hicieron unas cosas mejor que otras. Bien, vamos con los entornos. ¿A qué me refiero cuando hablo de entornos? El entorno es el mundo que nos ponen en pantalla, ¿vale? El mundo que experimentamos, lo que nosotros vemos y con lo que interactuamos. Estas 3 partes, que algunos estarán llevando a la cabeza, porque cómo puede estar Skyrim el último todo el rato, estas 3 partes, vamos a ver cómo Skyrim avanza bastante, porque son las partes referentes a lo que se conoce como world building, ¿no? En inglés, porque así parecemos más intelectuales, excepto si no sabemos pronunciar inglés, que solo parecemos más idiotas. La creación de mundo, ¿vale? La creación de mundo se hace a través de los entornos, de la mitología y de las cosas con las que puedes interactuar, que hablaremos luego. Entonces, estos entornos, es decir, los sitios que visitamos, los paisajes que vemos, la gente con la que nos encontramos, la gente con la que interactuamos, en plan NPCs, las misiones secundarias, todo ese tipo de cosas forman parte del entorno, ¿vale? ¿Qué entornos nos encontramos? Bien, tenemos por un lado en The Witcher 3, tenemos un entorno que trabaja constantemente la misma idea de la historia principal y del personaje principal, y que es la idea que genera The Witcher 3 y que genera Geralt de Rivia, ¿no? Que es el mundo de los monstruos y lo que supone para los habitantes de ese mundo el convivir con monstruos. Eso es lo que nos encontramos por todas partes. Hay alguna historia un poquito diferente, pero que también son muy repetitivas, en el sentido de muchas historias de amor, de un amante que para demostrar su amor va a buscar no sé qué, y tú lo que te encuentras es en la cueva del monstruo la carta del amante. O ese tipo de cosas pasan constantemente, ¿no? O los forajidos, los bandidos que están por ahí dispersos, y esas misiones extrañas, o esas notas que te encuentras de ellos, que son todas muy similares, de bueno, estábamos asaltando el camino, pasaron unos carreteros, les cogimos no sé qué, no sé cuál, y luego al final, por lo de siempre, te encuentras el cadáver, el cofre abandonado y unos sneakers ahí peleando alrededor, ¿no? Y ya atascabos tú de lo que pasó. Eso estaría bien. Joder, podían haber hecho más diversidad en ese sentido, ¿no? Más historias diferentes. Se repiten un poquito con eso. Para mí, el tema del entorno está bien enfocado en The Witcher 3, pero está mal aprovechado. Creo que se podían haber hecho cosas mucho más diferentes, mucho más distintas. En Dragon Age Inquisition, el entorno apenas se diferencia de la historia principal. El mundo que crea Dragon Age Inquisition es el quick starter de los mundos de fantasía urbana, ¿vale? 2 reinos enfrentados por sus diferencias sociales. En uno de los reinos los magos ocupan una posición de poder, y en el otro reino los magos están sometidos o controlados. Esa es la diferencia social de organización que hay entre esos mundos, y lo que genera el choque cultural. Y de la relación entre los magos y las personas que no tienen capacidades mágicas se va derivando toda la trama, aparte de las interferencias que supone el estar en guerra, abierta o no, con otro reino. Pero vamos, es lo típico, ¿no? 2 reinos enfrentados, una concepción de la magia distinta, personajes heroicos, las razas de siempre. Bueno, el Qunari es más original, pero vamos, tampoco es nada súper extraño ni súper original. Y no tiene mucho más, es que es muy básico. Es súper básico, no hay nada destacable dentro del entorno, de la ambientación de Dragon Age Inquisition, ¿vale? Y en Skyrim lo que nos encontramos es un mundo con muchas culturas diferentes, pero no culturas diferentes que te hablen de ellas, sino culturas diferentes que tú experimentas dentro del juego, ¿vale? Tú te vas a Riften y puedes diferenciar perfectamente Riften de otra ciudad. Es que no me acuerdo cómo se llamaban las ciudades, yo soy muy malo para los nombres.
Pero de la ciudad donde estaba la emperatriz esta, o sea, tú te encuentras un NPC de Riften y te encuentras un NPC de la ciudad esta grandota y, joder, es como que sabes diferenciarlos, ¿vale? Solo por cómo hablan, por cómo visten, por lo que hacen. Son culturas diferentes y se nota, ¿vale? Dentro del juego, dentro de la experiencia de juego, dentro de lo que te presentan en pantalla y dentro de aquello con lo que tú puedes interactuar. Todo eso te lo da. Y luego además, si bien la base no se aleja mucho de la de Dragon Age Inquisition, no se aleja mucho de... aquí no son dos reinos enfrentados, pero son dos facciones enfrentadas. Los capas de la tormenta. Y hostia, no me acuerdo ni cómo se llamaban los otros. Hace un año y poco que lo jugué, ¿vale? Y como yo era capa de la tormenta, pues ya no me acuerdo del otro. Pero bueno, los que habéis jugado a Skyrim lo sabéis. Dos facciones enfrentadas. Un mundo en guerra. Y el uso de la magia también es visto de forma diferente dependiendo de la cultura. Es todo como muy, muy básico en ese sentido. Pero luego la forma de presentártelo, la forma en la que tú te lo encuentras cuando vas caminando por el mundo no tiene nada que ver. Tú vas caminando por el mundo y te encuentras cosas que están completamente alejadas de todo eso. Te encuentras historias que tienen vida por sí mismas. Y joder, es que apetece un montón darse un paseo a ver qué te encuentras, ¿vale? Cosa que no pasa ni en Dragon Age Inquisition, porque no te llega a importar el mundo en el que estás viviendo, más allá de los personajes que conoces. Y tampoco te llega a pasar el querer darte una vuelta en The Witcher 3. Te pasa al principio, pero luego te cansa porque al final todo lo que te encuentras es todo el rato lo mismo, ¿vale? En Skyrim es el único de los tres en el que han conseguido que darte un paseo sea una experiencia en la que no sepas lo que va a pasar. No sabes lo que te vas a encontrar cuando te das una vuelta por un paraje desconocido en Skyrim, mientras que en el resto lo sabes o lo intuyes, que no quiere decir que no te sorprendan de vez en cuando, pero no es lo habitual. Así que para mí la clasificación es esta muy claramente. Skyrim en primer lugar, por bastante. En segundo lugar, The Witcher, porque tiene... toda su ambientación es mucho más elaborada también. Claro, The Witcher es que tiene la ventaja de que viene de las novelas, ¿vale? Y por último, Dragon Age Inquisition, que ya os digo, es una ambientación estándar. No aporta nada nuevo, ni siquiera está excesivamente bien llevada lo que ya ha hecho otra gente, ¿vale? Bien. Vamos con la parte de la mitología. ¿Qué me refiero con mitología? La mitología son de todo este entorno que nos presentan y todos los personajes que tenemos. En la mitología yo incluyo el pasado, es decir, el cómo se llega a ese punto. Nosotros estamos viendo un punto del presente, cómo se ha llegado a ese punto. Y las creencias, evidentemente, todo lo no palpable, lo que da lugar a esas culturas y a esas creencias y esas formas de actuar, ¿vale? Entonces tenemos, en Dragon Age Inquisition volvemos a tener una serie de arquetipo tras arquetipo tras arquetipo. Son historias 1000 veces contadas, historias que no importan a nadie en ese sentido, así que para mí, tercer lugar, clarísimo. Y entre The Witcher y Skyrim tenemos dificultades para elegir. ¿Por qué? Porque The Witcher hace un juego que es el mismo juego que se hace en las novelas y que es un juego muy sencillo pero muy resultón, y es coger la mitología real, la mitología de nuestro mundo real, mitología principalmente eslava, aunque también mitología occidental, y aplicarla a su mundo, cambiar la historia y replicarlo en su mundo, ¿no? Y por eso te encuentras, por ejemplo, con la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, pues te la encuentras en The Witcher con monstruos. Porque es lo que hizo también el autor de las novelas en el libro, es decir... Perdón, es la forma en que se redactan esas novelas, ¿vale? Y en el juego hacen lo mismo y lo expanden. Por otro lado, en Skyrim tenemos una mitología completamente original, con todo el tema de los Daedras, con una historia bastante trabajada dentro de las diferentes razas y de cómo llegan también, claro, porque es una historia que se ha ido trabajando a lo largo de varios juegos. Al final hay varios Elder Scrolls antes de Skyrim, ¿no? Entonces aquí me cuesta mucho decidir.
Me cuesta mucho decidir y como soy fan de los Daedra, porque las misiones daédricas son de las mejores misiones que he podido experimentar, teniendo en cuenta además que el juego es varios años anterior a The Witcher 3, voy a poner Skyrim. Voy a poner Skyrim por delante porque la mitología me parece más original. Además, la mitología de The Witcher 3 no sé qué tal se entiende sin haber leído los libros. Me pasa lo mismo que antes. Porque todo este rollo de la conjunción de las esferas y demás, no sé si llega al jugador de videojuego, ¿vale? No sé si eso se llega a transmitir o es más como un susurro de lore que queda por ahí perdido y no llega a nada. Entonces, y todo el tema de los Scoia'tael también, creo que no se trabaja demasiado. Ay, perdón. Así que lo voy a dejar así, sí. Tema libros. ¿Por qué he puesto los libros? Pues porque a mí es una parte que me gusta dentro de estos videojuegos, ¿vale? Me refiero a los libros, no a los libros que dan lugar a estas historias o a los libros que hayan surgido después de las historias. Me refiero a los libros que te encuentras dentro del juego y que tú decides si leer o no, ¿vale? Libros que te aportan datos sobre el juego, sobre lo que hemos hablado antes, sobre la mitología, sobre los entornos, sobre personajes también y sobre la historia principal normalmente no, aunque algunos libros que tienes que leer obligatoriamente sí. Entonces el libro es un recurso narrativo dentro del videojuego que sirve para expandir todo el mundo interior que tienen estos juegos, ¿no? Vale, dentro de estos libros, como en todo el world building, Dragon Age Inquisition queda en tercer lugar. ¿Por qué? Porque los libros de Dragon Age Inquisition lo único que hacen es explicarte esta historia de la que hemos hablado antes y que no le importa a nadie. No hay nada más, ¿vale? No hay prácticamente historias normales, historias de la gente que habita ese mundo. No lo hay. Hay historias de el rey no sé qué que murió en el campo de no sé cuánto con su primo no sé qué hostias que no le importa a nadie, ¿vale? Y hay que ser muy fan de la saga para comerte un par de libros de los que te encuentras dentro del juego, ¿vale? Lo normal es que yo creo veas un poco los primeros que te encuentras, les eches un vistazo, veas de qué van y digas, vale, no me vuelvo a leer un libro en lo que queda del juego. Y entre Skyrim y The Witcher no sé qué poner. ¿De quién he leído más libros? Puf. Es que en The Witcher me vuelve a pasar lo mismo que me pasaba con los entornos. Y es que me cuenta muchas veces la misma historia. Me cuenta con personajes diferentes y con entornos diferentes y situaciones diferentes, pero la misma historia. Siempre historias de monstruos. Siempre historias de codicia. Codicia atrae monstruos o amor atrae monstruos. Son las dos variantes que hay dentro de The Witcher narrativamente a la hora de enfocar estas cosas. Entonces creo que Skyrim es mucho más amplio, presenta historias mucho más distintas, te encuentras con cosas que lo lees y dices, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se les ha ocurrido meter esto? Historias muy, muy curiosas y mucho menos repetitivas. Yo creo que tiene que ser Skyrim. Creo que tiene que ser Skyrim por delante. Porque es que son mejores, son más interesantes, apetecen más, ¿no? Leer ciertos libros de Skyrim apetece más que leer ciertos libros de The Witcher. Si solo hubiera 10 libros en cada juego, ganaría The Witcher. Porque creo que están mejor narrados, mejor contados, tienen más chicha. Pero el problema es que no hay 10 en cada juego, el problema es que igual hay 300. Y The Witcher tiene esos 10 buenos libros repetidos 30 veces, mientras que Skyrim te hace cosas diferentes todo el tiempo. Entonces creo que para mí tiene más valor eso. Así que voy a poner Skyrim definitivamente. Y nos queda pues una imagen en donde tenemos que el world building es clarísimo, clarísimo. La mejor construcción de mundo es la de Skyrim, la segunda la de Witcher 3 y la tercera la de Dragon Age Inquisition. El tercero lo tenía claro antes de empezar esto. El tercero tenía claro que iba a ser Dragon Age Inquisition. Entre estos dos tenía dudas de cuál quedaría mejor.
¿Qué pasa? Que es que The Witcher viene de toda una saga de novelas. Tenían ya mucho trabajo hecho, tío. Y para todo el trabajo que tenían hecho, lo han plasmado genial en pantalla, ¿vale? O sea, queda estupendo en el videojuego, pero han sido más repetitivos de lo que tocaba. Podían haber hecho más, tenían potencial para haberlo hecho mejor. Fijaos, fijaos. Luego, claro, yo es que soy muy, muy tonto y muy exigente, por eso me pasa. The Witcher 3 me parece un juego maravilloso. De hecho, como juego, me gusta más que Skyrim. Lo estoy disfrutando o lo he disfrutado más que Skyrim. Y sin embargo, narrativamente, creo que han pecado de vagos en algunos puntos. ¿Vale? Creo que han rellenado algunas cosas. Y creo que tenían potencial para haber hecho más. Y por eso se quedan segundos, porque en Skyrim creo que sí que han dado el máximo y creo que sí que han exprimido todo lo que se podía hacer y a mí me apetece más darme una vuelta por el mundo de Skyrim que por el mundo de The Witcher. Creo que me voy a encontrar cosas más interesantes. Y en historia principal y personajes, que sería la narrativa básica, lo que se entendería por narrativa normalmente, sí que Skyrim queda en tercer lugar claramente, porque los otros dos están más trabajados en ese aspecto. Y bueno, al final Dragon Age Inquisition solo destaca en personajes, que es su seña, ¿no? No podía ser de otra manera. Y la historia principal yo creo que va a ser la que va a traer más problemas a la hora de que lo valoréis igual que yo, porque entiendo que a lo mejor a muchos también les apetece poner Skyrim, pero honestamente, a los que hayáis jugado muchos videojuegos de fantasía o hayáis leído mucha fantasía o consumáis mucho cine de fantasía o muchas series de fantasía, pensad cuántas veces os han contado la historia de Dragon Age Inquisition y cuántas veces os han contado la de Skyrim. Sin embargo, la de The Witcher es bastante distinta. Así que nada, aquí lo dejo. Y espero que os sea de utilidad. Si no conocéis o no habéis jugado a alguno de estos tres juegos, jugadlo, porque son muy disfrutables los tres y os va, si os gustan los RPGs y los mundos abiertos, os van a alucinar. Y nada más, ya volveremos con otros análisis narrativos, así que hasta la próxima. Chao.